bienvenidos a otra de las charlas que tenemos preparada para esta edición del festival. Para nosotros una suerte, después de 3 intentos, tener a nuestro invitado de hoy aquí. Lo intentamos en 2020, COVID nos paró, 2021 volvió a pasar algo parecido y por fin en 2022 tenemos con nosotros a Ángel Sala, director del Festival de Sitges, uno, si no el más grande, uno de los más grandes del mundo y los más importantes y que, bueno, admiramos con mucho cariño y que, bueno, por fin te tenemos aquí. Muchas gracias. Estamos hablando con Ángel, que bueno, nos encantaría tenerlo y que nos diera cualquier tipo de charla porque es tan conocedor y tiene tanto conocimiento del cine fantástico que no sabíamos por dónde comenzar. Y bueno, la tentativa fue hacia Godzilla porque sabemos que tienes 2 obras y que yo, sobre todo la primera, me encantó, ¿no? Que estamos hablando antes en la comida, que tiene ya 25 años casi. Sí. Tela, ¿no? Y me escondiste o no me quisiste decir cuál fue el motivo o por qué adoras tanto al personaje, ¿no? Y bueno, aquí ante tu público, pues podemos arrancar por ahí. Nada, primero muchas gracias por la invitación. Un placer estar en estas islas maravillosas, en Tenerife en especial, donde ya había estado alguna vez más y siempre somos todos bien recibidos y se está estupendamente bien. Y sobre todo si hay un festival como Isla Calavera, en el cual eso de pequeño no, porque está muy bien, vais por tampoco crezcáis demasiado, no hace falta, y dejarlo en una posición que se pueda manejar y que sea agradable, porque así se consigue que tratéis también a la gente y estemos todos tan contentos. Respecto al tema, bueno, Godzilla es más que una afición, que sí, un personaje que por muchos motivos a mí me atrae mucho y sobre el que he escrito y sigo relacionado de muchas maneras. Es una historia prácticamente emocional, es decir, yo creo que estoy en este mundo del cine y del fantástico en parte y en una parte importante por Godzilla, ¿no? Y lo explicaré muy brevemente. Hay una vez que en una entrevista de Quentin Tarantino le decían, bueno, que todo este cine de Greenhouse, de barrio, de películas de serie B, que a él tanto le han influenciado y tal, o incluso de cultura de videoclub, que él decía que, bueno, que realmente eso es muy engañoso, ¿no? Porque esas películas por ejemplo, él ponía el ejemplo de las artes marciales, que a él tanto le han influido, le venían dadas por unos visionados algo artificiales o algo adulterados, porque tal como se veían las películas de artes marciales, por ejemplo, en los Estados Unidos de los años 70, eran películas que venían totalmente adulteradas, cortadas, editadas y dobladas. A veces, incluso luego en el videoclub, en las ediciones VHS, sin formatos y cuando las veías realmente, las producciones de Shaw Brothers, sobre todo de Chan Che o de otros directores de artes marciales, decías, ostras, es que no solo me divierten, no solo me fascinan, sino que son buenas, ¿no? El del cine de monstruos japoneses, el Kaiju Eiga, más bien Daikaiju Eiga, que es la palabra más correcta, Dai es monstruo extraño y gigante, sería la traducción, historias de monstruos gigantes y extraños. Para un chaval de los 70 que iba al cine y que consumía mucho cine de barrio, mucho cine de programa doble a veces, era una presencia prácticamente semanal. Es decir, en todos los cines, cualquier semana veías una extraña, un chaval de 7, 8, 9 años, no sabía a qué respondía. Veías una pelea de un monstruo, un dinosaurio, que chafaba literalmente con sus enormes patas ciudades enteras, especialmente ciudades japonesas, ¿no? Ciudades de un país lejano que era Japón, era especialmente Tokio. Y eso era, pero como la relación que tuvimos muchos con el personaje de Godzilla y los monstruos japoneses fue muy desordenada. Es decir, nosotros vimos las películas estrenadas en una forma muy poco ordenada. En España las películas de Godzilla llegaron en un desorden descomunal. Llegaban incluso con unos títulos demenciales. Figuraros que, por ejemplo, All Monsters Attacks o Destroy All Monsters, una película de Ishiro Honda, donde salía todo el bestiario del Atojo, desde King Ghidorah, Godzilla y todos peleándose entre ellos en una película divertidísima, llegó a España a mitad de los 70 con el título de Invasión extraterrestre. Es decir, el póster de la película era un póster de ovnis y astronautas, no salía ningún monstruo. Entonces tú ibas al cine a ver Invasión extraterrestre,
porque entonces estaba de moda los ovnis, estaban muy de moda todas estas cosas, y te encontrabas una película de monstruos japoneses, bueno, de monstruos gigantes pisoteando Tokio, incluso otras ciudades europeas. En aquel caso también salía Nueva York y París, en aquella versión de Ichiron, de versión extraterrestre. Y luego te encontrabas películas con títulos demenciales, que ibas a verlas, pero no porque eran de Godzilla, no, veías una película que era una de la saga Heisei de Godzilla, que era Gorgo y Superman se citan en Tokio. Y luego te das cuenta que ni era Gorgo, ni era Superman, ni se citaban en Tokio, más o menos, sino en las faldas del Fujiyama. Y además, y eso respondía, luego vas investigando, de que en España también se había estrenado una película de Eugene Laurie bastante tardía, llamada Gorgo, que fue un éxito de taquilla, sobre un monstruo gigante que pisoteaba Londres buscando a su cría, en una especie de remake de Lost World, del Conan Doyle, y que estaba muy de moda las series de tipo Ultraman y tipo Superman, derivadas de las versiones japonesas. Y le pusieron a Jet Jaguar, que es una especie de robot gigante japonés, del Tokokatsu, más o menos, el nombre de Superman. Bueno, y le pusieron ese título tan demencial. Aún había otro más demencial, figuraros, que de una película del 72 que aquí llegó en el 79, y que el título original era Godzilla versus Gigan, y aquí se tituló Galien, el monstruo de las galaxias ataca la Tierra. ¿Por qué? Porque acaba de estrenarse Alien y dice, vamos a poner algo que se parezca. Galien, el G de Godzilla y Alien, ¿no? Galien. Entonces, Godzilla aquí tuvo muchos nombres. Se llamaba Gorgo, se llamaba Galien, se llamaba Notefixis, y llegaban en un orden absolutamente demencial. Es decir, no había la cronología que empieza en el año 54 de Godzilla, con una serie de películas que tiene una evolución. Lo que pasa es que nosotros nos formamos en ese mundo de los 70 más o menos, donde además convivían otros elementos, ¿no? Había ya una influencia tremenda del cine de monstruos en general. Por ejemplo, las películas maravillosas de Kevin Connor, La Tierra olvidada por el tiempo, que venían también del éxito de Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, de la Hammer, de Val Guest. Se estrenaban películas de mucho tipo de monstruos gigantes, y enseguida todo conectó con el revival producido por el King Kong de John Guillermin del 76, de Dino De Laurentiis, y todo eso se fue mezclando y hacía como una amalgama en que convivían películas más antiguas, porque ahora estamos acostumbrados de que esta película pasa en estos cines. Black Panther, Wakanda Forever, se estrena el mismo día, a la misma hora, en todo el mundo, ¿no? Más o menos, como un estreno. Antes no, las películas eran del 65, llegaba el 77, el 72, pues esta de Godzilla vs. Gigan, y la estrenan en el 79. Entonces se estrenaban las películas, llegaban de una forma muy... Y las películas japonesas en especial. Una de las películas que más me impresionaron a mí también en esa época, La batalla de los simios gigantes, se estrena un poco a rebufo del King Kong de Guillermin, cuando es de la década pasada, y se titulaba War of the Gargantuas, que son dos simios más o menos humanoides, que se pelean a matar, uno bueno y otro malo, encima de varias ciudades japonesas. Bueno, era una amalgama muy divertida, que luego, con el tiempo, cuando hemos querido revisarlo, por eso llevo a lo de Godzilla, y con mi dedicación al cine, yo soy abogado de carrera, y una vez estaba, por ya mi vocación ya trabajaba, hacía algunas cosas en el Festival de Sitges, compaginaba de cierta manera, como hacéis muchos de vosotros también aquí. Y un día pues me ofrecieron dirigir una colección de vídeo de Godzilla, ¿no? Porque yo llevaba fama de que, bueno, había salido en programas en tal, que lo de Godzilla me iba. Y ahí, que fue para Filmas, para el grupo Filmas, y es una colección de VHS, que a lo mejor, si hay algún coleccionista de VHS, algún tiene por ahí, iban con un librito, y procuramos encontrar las copias en Cinemascope de las películas. Entonces el trabajo que yo hice es ordenar aquello, es decir, vamos a ver qué películas habían estrenado, con qué título, buscar la cronología exacta, más o menos con qué era la real, y un poco identificar la verdadera saga de los kaiju japoneses, ¿no? Y ahí te das cuenta de que todo era muy diferente, te das cuenta de que la primera película de Godzilla del 54, la versión japonesa, no la americana, que tiene unas diferencias bastante claras. Aquí Godzilla nace en el 54 por influencia primera muy americana, es decir, porque después de la Segunda Guerra Mundial
los japoneses empiezan a ver cine y les llega, por ejemplo, después de la guerra, King Kong, ¿no? Y les impresiona. El King Kong del 33 se estrena después de la guerra en Japón y también les llega el cine que se estaba haciendo a partir de los años 50 en Estados Unidos de ciencia ficción, donde hay mucho monstruo japonés, mucho monstruo gigante, y en especial una película que es justo un año de Godzilla y que influencia mucho en la producción y en cómo termina siendo el Godzilla del Toho del 54, que es La bestia de tiempos remotos de Eugene Laurie, con efectos especiales de Ray Harryhausen, ¿no? Esa película que prácticamente el Godzilla japonés del 54 parece un remake, es prácticamente una pelea muy similar, un monstruo que surge de la radiactividad. Pero daos cuenta que la radiactividad, el tema de la Segunda Guerra Mundial se zanja con las 2 bombas atómicas sobre territorio japonés, pero no es como ahora que vemos, desgraciadamente o afortunadamente por la información, porque a veces también están las fake news, ¿no? Pero vemos casi la guerra de Ucrania, la vemos en directo, ¿no? O la guerra de Siria. La Segunda Guerra Mundial, las bombas atómicas fue algo que se supo, que se tiró sobre Japón, pero la gente no vio los efectos reales en la televisión, casi en directo de lo que habían sido aquellas bombas. Tampoco al gobierno americano le interesaba mostrar la barbaridad que se había hecho en 2 ciudades habitadas japonesas, por mucho que fuesen los enemigos. Y entonces todo aquello de la energía atómica, de las bombas atómicas, de la radiactividad, creaba una cábala, una especie de mitología extraña que desembocó en un tipo de cine en América donde había pues monstruos gigantes por las radiaciones, gente que se volvía pequeña, como el increíble hombre menguante, diferentes tipos de mutaciones no científicamente probadas ni mucho menos, pero que jugaban un poco con ese misterio que había en torno a la energía atómica. Y evidentemente, ¿qué pasó en Japón? En Japón es que sufrieron eso en su territorio. Y el primer Godzilla surge y dice, bueno, nosotros vamos a hacer una película sobre el terror atómico, que además estaba sufriendo Japón no solo por las 2 bombas atómicas, sino por la proximidad de los ensayos atómicos en el Pacífico. Y hubo varios casos de pesqueros japoneses afectados por la radiactividad de bombas atómicas, bombas de hidrógeno, que habían sido probadas en ciertos atolones del Pacífico. ¿Qué pasa? Que los japoneses hacen una película que es Godzilla, de un director, Ishiro Honda, que la versión japonesa es una tragedia, es una elegía sobre el sufrimiento de un pueblo ante el ataque de un monstruo atómico, que en el fondo es una alegoría de las bombas de Hiroshima y Nagasaki y de las pruebas nucleares americanas en el Pacífico. Y eso y sin embargo en Estados Unidos esa película se reconvierte en una película con un actor americano que es Michael Ironside, Raymond Burr, el Ironside de la serie, no Michael, el Ironside de la serie de televisión, que hace de periodista, como narrando los hechos que pasan en Japón, y se remonta y se suaviza la parte más dura del ataque de Godzilla sobre Tokio, que en la película original es muy duro. Curiosamente en España, cuando se estrena la película en japonesa, se estrena la versión original, porque en Madrid había unas oficinas de la Toho. Era curioso, pero había... Y las películas de Toho llegaban muy fácil a España. De hecho, en pleno franquismo, Los 7 samuráis fue un éxito brutal en España. Es decir, porque llegaban con cierta facilidad. Entonces aquí vimos la versión auténtica, pero en casi todos los países la película que se recomercializó fue Godzilla King of the Monsters, que era el título de la versión inglés. Es decir, que estamos viendo que toda la historia de Godzilla ha sido, en su distribución, sobre todo internacional, la historia de una adulteración, de un maltrato, ¿no? de los títulos, que en el fondo yo estoy un poco como Tarantino. A muchos eso nos produjo una fascinación. Es decir, si hubiésemos visto una película que se titulaba Godzilla contra Megalon, vale, ok. Pero ver una película que se llama Gorgo y Superman se citan en Tokio, ostras, molaba mucho. Es decir, es que ibas a un cine, yo quiero ver esa peli. Es decir, que en el fondo había una fascinación por esa adulteración, que luego vimos que era una adulteración, pero es que eso nos gustaba y evidentemente todo lo que se iba estrenando de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, es un mundo que sí que lo hemos explicado en libros, lo hemos explicado en charlas. Es difícil de transmitir, ¿no? Cómo era el hecho de ir al cine en aquella época, el hecho de cómo se disfrutaba el cine. Era de una forma muy diferente a lo que se hace ahora. Íbamos a ver películas de una manera muy
muy de cinefagia, es decir, todos los fines de semana íbamos a ver programas dobles, programas triples, sesiones infantiles, repetíamos las películas. Yo creo que una película con invasión extraterrestre como Orgo las vi como 10 o 12 veces en cines. No, me voy ahora porque las películas hacían circuitos. A este cine de aquí que la pasan ahora y a la semana que viene pasa a este. Y a la semana íbamos haciendo el ciclo por los barrios. Yo viví la infancia en Zaragoza y sabíamos los circuitos. De este cine pasa a este cine, de este cine pasa a este cine. Y cada vez la copia estaba peor. Es decir, cuando llegaba al cine Torrero, me acuerdo, que se llamaba el cine Torrero, la copia era indecente. Es decir, ya llena de rayas, de drops. Anda, hoy falta la escena del Godzilla atacando el poblucho este. No sale, bueno, porque la habían empalmado, porque sabía... Entonces todo eso crea una mentalidad de forma de ver cine que luego conectó muy rápidamente con el VHS, con el videoclub, la cultura del videoclub, que también tenía drops y también tenía cintas que se veían muy mal. Sí. Es decir, que curiosamente había un poquillo, tú veías un Godzilla alquilado en un videoclub y era sin formato, telecinado, una copia de estas de 35 que estaban hechas polvo y claro, salían rayas. Yo conservo un VHS de invasión extraterrestre, de Destroy All Monsters, de la época, una de esas cajas acolchadas, maravillosas, y eran todas rayas. Pero no rayas producidas por en la cinta de vídeo, sino ya venían con dos rayas del 35 ya incluidas, del telecinado. Entonces, bueno, todo eso hace una cultura mutante del cine, ¿no? Sí, pero es curioso que todavía no se ha puesto orden ahí, ¿no? Si vas al mercado, vas a intentar hacerte con todo eso que tú catalogaste muy bien, sigue sin hacerse con toda la era del Blu-ray, del 4K... Todo ese material no se ha ordenado, sigue ahí en un limbo, por lo menos en Europa, ¿no? No sé en Japón Europa. Seguro que sí. Sí, bueno, en la colección esta que hicimos de VHS en Filmax fue un intento primero, pero que no tuvo continuidad porque esa colección luego no se pasó a DVD ni a Blu-ray, ¿no? Más que la primera película, la de Japón bajo el terror del monstruo, la original, por cuestión de importancia, digamos. Sí. Pero, por ejemplo, sí que es verdad que ahora en Estados Unidos, en Criterion, fíjate, Criterion, que era un label de cine de mucha calidad y de clásicos incuestionables y cine de autor muy bestia, tienen colecciones maravillosas del cine de Bergman, prácticamente toda la filmografía de Bergman o de Jacques Tati o de gente maravillosa, pero han editado una colección increíble de Godzilla. Wow. De la primera etapa de Godzilla, desde la primera película hasta Terror o Mechagodzilla, hasta los años 75. Y la han editado en unas condiciones brutales, con un libro enorme que se abre, es decir, que sí, y se ha intentado poner orden a eso. Es decir, y ahora, digamos que está a un nivel muy codificado, incluso la figura de los directores. Es decir, Ishiro Honda se le han dedicado diferentes monografías, fuera en Estados Unidos también. Se le ha calificado ya como un director que no solo hacía películas de monstruos gigantes, sino que hacía películas tan interesantes como Matango, ¿no? Por ejemplo, una película de terror japonesa muy Lovecraftiana sobre una expedición que es contaminada por unos hongos mutantes. Se convierte en el título en inglés, era Attack of the Mushroom People, es decir, el ataque de los hombres Zeta. Es decir, pero la película es bastante más seria que todo eso. Entonces, bueno, sí que se ha puesto un poquito de orden a todo lo que es una filmografía y porque además ha habido una serie de prescriptores que han reivindicado ese cine, desde prescriptores del tipo, desde Tarantino, Guillermo del Toro o Tim Burton, y hubo luego esa obsesión en los años 90 por a consecuencia de la aparición de los CGI, de los efectos digitales y del éxito de Parque Jurásico, que evidentemente despierta una pasión obsesiva por los monstruos gigantes, por los que se parezcan dinosaurios. En el fondo, Godzilla le parece a mucha gente un dinosaurio gigante, aunque los elementos de creación de Godzilla son muy poco científicos y más mitológicos y legendarios. En Godzilla hay mucha tradición legendaria japonesa, mezclada con referencias del cine americano, de los monstruos del cine americano gigantes. Pero el espectador que había visto Jurassic Park, empieza a recuperar a Godzilla como otro dinosaurio gigante y por eso enseguida se hace un remake de Godzilla o una versión americana de Godzilla dirigida por Roland Emmerich, aunque hay muchos directores
que están involucrados antes, desde Tim Burton hasta, al final termina Roland Emmerich, que está de moda, por Independence Day, termina en manos de Roland Emmerich, y que curiosamente se ve muy claro cómo ven Godzilla el público occidental, como un dinosaurio. Porque Godzilla es Jurassic Park 3. Exacto. Es decir, es Jurassic Park en Nueva York. Sí. Es decir, es un tiranosaurio, más o menos, no tan carnívoro, porque el pobre come pescadito solo y no se come a la gente, pero es bastante buenecillo, que acaba como King Kong un poco, en homenaje en el puente de Brooklyn a King Kong, y que es y que no tiene que prácticamente más que al inicio, hasta que no se le ve, que el inicio sí que es muy Godzilla, las pisadas, las primeras imágenes del ataque del monstruo, pero que no es Godzilla, que es lo que muchos... A mí es una película que me divierte mucho, pero no me parece una película de Godzilla, ¿no? Me parece se parece más a lo que era la visión, que está en muchos cómics de creepy, de muchos cómics de terror americanos. Hay incluso un volumen ahora que recopila cómics de terror con dinosaurios ya en los años 50 y 60 americanos. Es una figura muy recurrente que curiosamente Steven Spielberg en la secuela, yo siempre diré, en la muy buena secuela de Jurassic Park, El Mundo Perdido, para mí en algunas cosas superior a la película original, la parte final en San Diego recupera ese espíritu del cómic de dinosaurios en ciudades y, claro, recupera el Kaiju Eiga, ¿no? Sí. Hay un momento incluso que se ven unos japoneses en primer plano haciendo ¡ah! Como si fuese una película japonesa al ver el tiranosaurio. Sí que es verdad que luego se ha seguido poniendo en orden todo y al final se consigue hacer un Godzilla americano, una versión de Godzilla americano que sí que tiene mucho de Kaiju Eiga. El Godzilla, sobre todo, no solo la versión de Gareth Edwards, el primer Godzilla que se hace del Monsterverse de Legendary, que se dice, sí, que es, bueno, es muy Spielberg, es una película muy influida por Spielberg, pero aún es una criatura muy animal, pero sí que a partir de Godzilla King of the Monsters, la segunda película, ya recupera ese punto legendario, mitológico, que estaba, aparte que recupera el Monster Mash a lo bestia, es decir, recupera a los otros bestiarios de Toho, que son delirantes, ¿no? Y estupendos. Yo de pequeño me encantaba la mariposa esta, la motra esta, que le cantaban una canción maravillosa, dos señoritas enanas, es decir, miniaturizadas, ¿no? Aquello, Mosura, hacían una canción que te quedabas... Había un número musical en medio de una película de monstruos gigantes, decían. Esto, ¿cómo puede pasar, no? Te colocaban. Y eso se recupera en una versión con un Mothra muy fiel al Mothra original. Se recupera a Rodan. Además, literalmente, el título español de Rodan me encanta. Rodan es una especie de pajarraco reptiliano enorme, no un pteranodón, pero intenta ser un pteranodón, que sale de un volcán. Sí. El título en español de la película original de Rodan es Los hijos del volcán, que me parece un título precioso. Los hijos del volcán, ¿no? Y en la película de Godzilla King of the Monsters, la actual, la más reciente, él sale de un volcán, literalmente, una escena preciosa que hay en la película. Y luego se recupera al villano más villano del Kaiju Eiga de todos los tiempos, que es King Ghidorah, que a mí me encantaba. Cuando salía de pequeñajo King Ghidorah, aplaudíamos como locos. Aquel dragón plateado, dorado, de 3 cabezas, que lanzaba rayos y tenía un ruido como extrañísimo. Parece que se reía, ¿no? Era como un villano que era casi más un héroe y que fastidiaba un poco que se pelease con Godzilla porque te caía bien, ¿no? Sí. Y eso se recupera en una película que parece más bien japonesa, ¿no? Sí, sí. Es decir, que bueno, que se ha puesto un poquito en orden, incluso se ha recuperado esa lucha mítica de King Kong contra Godzilla. Sí, que se origina con una película japonesa, sí. Bueno, 2, ¿no? Sí, la más famosa, además la más taquillera, es decir, el King Kong contra Godzilla, que es muy mediatizada por los americanos, porque exacto, hay capital de Universal, sí, y donde sí que es verdad que la versión de Ishiro Honda, el King Kong es un poco aquellas cosas de luchador de sumo, ¿no? Es decir, y tienen aquella batalla en las faldas del Fukuyama que es delirante. Sí, sí, sí. Y sin embargo, sí, pero bueno, la idea de poner al rey de los monstruos norteamericano, que es King Kong, o Kong, que ahora lo de King lo hacen por motivos, le llaman Kong simplemente, y a Godzilla pues la recupera
Adam Wingard en el Monsterverse, en una película que, como hemos dicho antes Sí. en la comida, a mí me recuerda mucho a Juan Piquer, Sí, sí. a la Tierra Hueca de Viaje al Centro de la Tierra. Pero bueno, esto habría que preguntárselo a Adam Wingard si ha visto la película de Juan Piquer alguna vez, ¿no? Posiblemente, ¿no? Es posible. Nosotros vamos a ver una hora dentro de un ratito. Exacto. Pero esta no, esta quizá no tanto. No. Te quería preguntar por una cosa, porque es verdad que en el 54, cuando vimos el primer Godzilla, Godzilla es un villano. Sí. Luego ha tenido un cambio, es decir, ha pasado a ser, bueno, un protector, ¿no? Sí. Tanto en el cine japonés como en el actual, ¿no? Sí. ¿Qué te parece ese cambio? Es decir, seguramente era necesario para que no siguiera destruyendo más ciudades, ¿no? Sino que, bueno, peleara con otros personajes. Pero ¿a ti qué te parece ese cambio tan radical de la primera del 54 a la siguiente? Bueno, eso se produjo sobre todo porque se dieron cuenta los japoneses, la película de Godzilla en Japón arrasó, Gojira, fue un éxito espectacular, pero se dieron cuenta a Toho que lo que gustaba era Gojira y que hubo mucho rechazo a la muerte de Godzilla al final de la película. Entonces dijeron, bueno, el héroe es Godzilla, busquemos otros villanos y se inventaron la historia del Monster Mash, ¿no? Que era luchar monstruos, uno más malo que Godzilla y que al final Godzilla, pues cada película se ponía más a favor de la humanidad, con algunas dudas. En Godzilla contra Mothra, aún en la primera Godzilla, aquí se llama Godzilla contra los monstruos, Sí. aún era un poquito villano, pero sí cuando aparecen algo que se llama los Kauyueiga, es decir, que es películas de monstruos japoneses raros que vienen del espacio, es decir, y que hay involucrados extraterrestres. Y ahí sale con precisamente el personaje de Ghidorah. Ghidorah, el monstruo de 3 cabezas y sobre todo los monstruos invaden la Tierra, en el cual Ghidorah es un monstruo dominado o manejado por inteligencias extraterrestres hostiles. Eso nos suena un poco a algo del Toro, ¿no? Sí, bastante. Entonces, bueno, ahí Godzilla se convierte en una defensa terrestre y ya, bueno, la película que citaba antes, Invasión Extraterrestre, es que es Godzilla el que organiza toda una especie de como los Vengadores. Sí. Es decir, llama a todos los monstruos gigantes para luchar contra King Ghidorah y los invasores, ¿no? Es decir, es como un poco el Motherverse, pero en versión monstruo japonés. Bueno, se va convirtiendo en positivo y evidentemente en el Hollywood actual Godzilla no podía ser malo. No. Godzilla era un personaje que, aunque fuese aterrador o amenazante, que en la película de la primera lo es, tenía que tener un punto positivo. Igual que no puede ya ser malo King Kong, es decir, King Kong, o ser, incluso matar a King Kong, ¿no? Sí. Me acuerdo el disgusto que me pegué yo en el 76 cuando matan al King Kong en las Torres Gemelas. Además, la película del 76, que es mi King Kong, porque yo la del 33 la vi más tarde en la tele, pero yo el King Kong que me abre las puertas del King Kong es la de John Guillermin, sí. con Jessica Lange y con Jeff Bridges, que la veo después, en el año 76, y me quedo alucinado, pero me pego un sofocón cuando lo matan en las Torres Gemelas, que digo, ¿pero por qué lo matan? Si es un buen tipo, ¿no? Con aquel Es decir, latido del corazón. Sí, y además que hoy en día da muy mal rollo que sean las Torres Gemelas Sí, aquella sí, película. sí. Es decir, es como una imagen fantasmática de algo que ya no existe, ¿no? Es Exacto, decir, sí, que y es, ver hoy King Kong del 76 te queda una sensación extraña, Sí, sí. muy extraña. Y además una muerte que es muy violenta. Es Sí, decir, sí, sí. es una. Porque claro, juegan con armas contemporáneas y al pobre lo deja. Y le salía mucha sangre. Es Sí, decir, sí, me acuerdo sí, incluso es una muerte bastante violenta. Y evidentemente, fijaros que aunque fue un éxito bastante considerable, el King Kong de Peter Jackson, que Sí. por cierto es una película que adoro, Yo también. no acabó de tener tanto éxito, según muchos ejecutivos, porque King Kong moría. Y la gente joven de ahora, los chavales, los niños, no les gustaba aquello. Es decir, y porque además era tan fiel a la historia original que tenía que morir, y moría de una forma también bastante bruta, ¿no? Aparte de que había otras cosas, de que, fijaros que Dino De Laurentiis fue más visionario, no es que lo comparta la idea 100%, yo entiendo a Peter Jackson lo que quería hacer, en modernizar la historia, aunque lo hiciese más increíble, porque era menos creíble en los años 70 un King Kong que en los años 30, Sí. pero Peter Jackson jugaba con volver a los 30, ¿no? Y eso mucha gente le distanció, ¿no? En una película de época, con monstruos, en una superproducción, era un poco extraño. Pero el hecho de que los monstruos gigantes, los mitos, ya no pueden ser negativos, tienen que ser positivos, ¿no? Fijaos que incluso en Jurassic Park hay una evolución, ¿no? Es decir, los velociraptors ya de los últimos Jurassic World son como
como chavalitos majos, ¿no? Es decir, bueno, chicos, ¿no? Van con la moto, con el otro ahí, joder, el Chris Pratt, hola, ¿qué tal? Te ayudamos, ¿no? Y al final ayudan y se pelean con el grandullón de turno. Bueno, que evoluciona, y si ves el original, los velociraptors eran unos hijos de su madre, pero tremendos, ¿no? Es decir, eran tremendamente aterradores. Es decir, que hay una tendencia a que los monstruos son buenos, ¿no? En el fondo, es el fondo del monstruo inocente que estaba en el King Kong original, ¿no? Es de ese monstruo fruto o hijo de la naturaleza, de la inocencia de la naturaleza, de la pureza de la naturaleza, que es destruido por el mundo, digamos, contemporáneo. Pero que a la vez y lo que hace ahora el cine es ponerlos de nuestra parte. Es decir, antes de que se nos carguen, nos vamos a poner al lado de estos, ¿no? Porque es mejor. Es lo que le pasa también al King Kong del Monsterverse. Exacto. ¿No? Bueno, incluso al Godzilla del Monsterverse, ¿no? Bueno, ahí tenemos un enfrentamiento actualizado de los dos personajes, ¿no? Sí. ¿Qué te parecen estos dos últimos títulos donde se enfrentan entre sí? Hombre, a mí el Godzilla contra King Kong de Adam Wingard me parece una película muy divertida. Y dice, aparte, que yo, que a veces soy muy crítico cómo se utiliza el CGI hoy en día, es una de las películas contemporáneas donde el CGI está muy bien utilizado, ¿no? Es decir, el movimiento, el diseño de los personajes. El CGI, como todo efecto especial, tiene dos fases: el diseño de los personajes y la ejecución luego de cómo se mueven, cómo se representan. Pero el diseño es muy acertado, ¿no? Ese King Kong como cansado, como con cara de buen tipo, pero que ahora... Primero nos metéis en Skull Island, ¿no? Por cierto, vuestro nombre. Luego viene el tipo este y también se mete conmigo, ¿no? El reptil este antipático. No, es decir, tiene esta cara de como de cansado, ¿no? Sí, y luego un Godzilla que realmente tiene un diseño estupendo, ¿no? Sí. Y luego el movimiento, el diseño de las peleas son espectaculares. Sí. Yo en la versión de Wingard, en King Kong contra Godzilla, o Kong contra Godzilla versus Kong. Es primero Godzilla versus Kong. La escena de Hong Kong me parece increíble. Sí. Un homenaje a una escena de Godzilla vs. Destroyer, una de las últimas películas de Toho sobre el personaje. Intentó ser la última, no fue la última, porque moría Godzilla, y en la cual Godzilla al principio de la película destruye Hong Kong. Y en la película de Wingard, esas escenas con esos neones, esa exageración del carácter de ciudad de neón de Hong Kong, que tampoco es tanto, pero que la exagera mucho Wingard, es realmente visualmente preciosa, ¿no? Es decir, bueno, me parece una película que además casi al final de la pandemia consiguió llegar al cine a la gente. Mucha gente, sí. Y que va a tener una continuación ahora que se está rodando ya, es decir, que está ahora en producción, donde ya me parece porque son Godzilla y Kong la película. Ya no Godzilla se llama Versus, porque me parece que ya se hacen amigos. Ya la gente tampoco quiere que se peguen. Y habrá, me figuro, un villano tercero, que es donde se juntarán, como ya había al final del famoso Mecha Godzilla, ¿no? Que es otra de las variaciones que ha habido durante la historia, las versiones robot de los monstruos japoneses, ¿no? Manejadas por humanos, además. Sí, manejadas por humanos, que es muy humanos, curioso. Entre comillas. Sí, Mazinger. Sí. Bueno, esta parte de aquí, pues a nosotros nos encanta pues abrir al público evidentemente, que opine y que te pregunte y que te interpele, así que no se corten. Sobre lo que queráis, ¿eh? Sí. Que pregunten a Ángel Sala, que no todos los días lo tenemos por aquí, lo que quieran, vamos. Ángel, buenas tardes, ya nos conocimos hace un momento. Hola. Oye, tengo una duda. Estamos hablando de películas que nacen en el 54 como reflejo de la sociedad en ese momento. De hecho, Godzilla nace por los ensayos nucleares, no tanto por el final de la Guerra Mundial, sino por los ensayos nucleares que están haciéndose en los atolones del Pacífico. Incluso la película comenzaba con un pesquero que sufre radiación. Que es un caso real. Que es un caso real. Es un caso real. Nació en el 54. Entiendo que es un reflejo del momento, pero ¿a qué crees que se debe ese revival y esa necesidad del público actual por seguir viendo monstruos de hace 54 o 22, casi 70 años? Bueno, yo creo que Godzilla, como otras marcas, como el propio King Kong, se ha convertido en eso, una marca que no todo el mundo identifica, ni mucho menos, por mucho que el nuevo Godzilla o el nuevo King Kong contra Godzilla recaude 500 millones o 600 o 700 millones en el mundo, muy pocos de esos espectadores lo identifican con un personaje de hace 50, 60 o 70 años. Es decir, la mayoría lo considera un
un tipo de personaje muy propio del mundo actual, derivado de muchas cosas que están de moda, desde los superhéroes al manga o a muchas otras expresiones que están o son más contemporáneas, y es un tipo, y que sobre todo parte del inmenso éxito que tiene la revival de los dinosaurios de Parque Jurásico, que es una franquicia que desde el 93 ha seguido prácticamente con un éxito similar y con películas más o menos periódicas hasta este año mismo, es decir, hasta el 2022. Entonces, bueno, la gente no va a ver King Kong o Godzilla contra Kong el año pasado porque sea una versión, eso la Dan Wingard posiblemente sí. Nosotros los que estamos aquí, porque somos muy frikis para bien y nos gusta el tema, lo sabemos, pero la mayoría del público ve una película de monstruos, de efectos especiales y de diversión que no es ni un remake ni nada. Por ejemplo, y esto pasa igual en las películas de terror, es decir, mucha gente ve la última saga de Halloween sin saber que existe la de John Carpenter. Es decir, yo en mis alumnos que doy una clase de cine de fantástico y de terror, han visto Halloween las 3 últimas, pero no sabían muchos de ellos ni que existía la del 78. Ni la de Rob Zombie, quizás. Ni la de Rob Zombie, ya te digo que ni Flowers. Es decir, que bueno, son revivals que a veces se basan en una base culta, digamos, de friki o de gente conocedora del tema, que sirve de apoyo y que lo conoce, pero el 70% del público que va es una película de monstruos gigantes pegándose de tortas, es decir, y como era Transformers y como era todo lo que ha habido en los últimos años. Pacific Rim, que es una película que sí que se basa en muchas cosas, porque ahí tienes un tipo que sí que es un culterano de todo esto, ¿no? Entonces se intenta identificar muchas... Por ejemplo, el nombre Kaiju le ha puesto de moda Pacific Rim. Exacto. Es decir, ahora todo el mundo habla de Kaijus desde Pacific Rim. Kaiju. Y bueno, y era un nombre que se identifica ahora con monstruo gigante, que tendría que ser Daikaiju, realmente, pero bueno, el Kaiju, pues el nombre ahora que se ha quedado. Bueno, es muy engañoso todo, Es decir, que en el fondo, igual que nosotros, como he dicho al principio de la charla, vivimos de una formación adulterada, los públicos de ahora también viven de unas películas que les pueden fascinar, que les crean adicción, pero que no relacionan en muchos casos de entrada con un pasado. Luego sí, luego a lo mejor hay gente que se pone a investigar y se pone a leer y tal, ostras, ya hubo algo de esto hace años y tal, y hay una saga y hay un no sé qué, y a lo mejor como afortunadamente hoy todo se puede ver por diferentes medios, se pone a ver las películas antiguas de Godzilla, de King Kong o de los monstruos que sean. Pero realmente nos fascina el cine, nos han enseñado a que nos fascine el cine de gran presupuesto, de grandes efectos especiales, de destrucción masiva, algo que los japoneses, digamos, lanzarlo un poco a los Estados Unidos, ¿no? Ese gusto por destruir ciudades, que está en todas las películas. Si tú, por ejemplo, comparas Vengadores, la primera, con Transformers 3, que me parece que eran más o menos coetáneas, es el mismo tipo de final. Una ciudad se destruye de la misma manera. Casi no las sabes, las confundes entre una y otra. Pero eso al público le fascina, la destrucción masiva. Sí que hay algunos intentos que juegan y que a quien lo coge, que son más culteranos que otros. Yo, por ejemplo, lo que has dicho, Pacific Rim es muy culterana. Yo creo que la de Wingard y las del Monsterverse también. Y luego hay casos absolutamente alucinantes. Por ejemplo, el de Cloverfield. Cloverfield es quizá una de las mejores adaptaciones del universo de japonés o del monstruo japonés en formato found footage, como lo quieras llamar, al cine americano. De hecho, la banda sonora de Giacchino, sí, al final es un homenaje a Akira Ifukube, y Giacchino luego se encarga de las bandas sonoras del Godzilla de 2014, ¿no? Con lo cual hay un círculo. Y luego hay también experimentos que nos hacen reflexionar mucho de lo importante que ha sido el tema. Por ejemplo, hay dos que a mí me parecen fundamentales, muy, muy difíciles de considerar por el gran público. Hay un cortometraje de Carlos Bermud que se llama Maquetas,
que es un poco, responde mediante un giro final, donde vas viendo durante todo el cortometraje gente que habla de que ha padecido pérdidas, no sabes por qué, y al final sabes que son las víctimas de los monstruos gigantes, que piden reivindicación para pedir indemnizaciones por la gente que han perdido. Pero ves el deseo de alguien, de un fan, como era Carlos Bermud, de que eso fuese verdad. Un poco, que también es un poco lo de Cloverfield con el formato found footage. Y luego hay una interesantísima película japonesa que yo creo que es la reflexión más curiosa sobre el Kaiju hecha desde el mismo Japón, que es Dai Nipponjin, de Hitoshi Matsumoto, Big Man Japan, también es el título en inglés, que es otra especie de found footage que sigue a un personaje que resulta ser un héroe que lucha contra monstruos gigantes que atacan Tokio. Y que cuando llega el momento se convierte en un tipo gigante, como una especie de Ultraman. Y es una comedia muy loca de un tipo que hacía programas tipo humor amarillo en la televisión japonesa, que parodia, pero también reflexiona sobre el impacto que han tenido las películas de monstruos japoneses en la sociedad nipona durante mucho tiempo. Y es una película tremendamente interesante. Sí, incluso hay una transición de lo que es el Kaiju Eiga tradicional, es decir, durante la película, al Tokukatsu más derivado de las sagas de Ultraman y de todo esto. Es una película que, aparte de que te ríes mucho, porque es muy divertida, tiene una reflexión interesantísima sobre el fenómeno pero es decir, que hay cosas que se entienden con esa base culturona, pero en general la gente disfruta las películas de monstruos gigantes como un divertimento más, como puede ser Transformers, como puede ser Los Vengadores o lo que sea, ¿no? Bueno, tenemos que ir acabando porque nos espera Juan Piquer Simón con el aniversario de Mil Gritos Tiene la Noche, donde tendremos a Jack Taylor, a Colin Arthur, a Víctor Matellano. Ángel Sala también quiere ver la película, no te la quieres perder, ¿verdad? No me la quiero perder. Bueno, le damos un aplauso aquí a Ángel Sala. Muchas gracias. Agradecerte, Ángel, que vengas a compartir con nosotros tu conocimiento. Gracias, de verdad. Gracias.